Este es el video número 5, es la segunda parte de notación de índices. Y aquí vamos a empezar a hacer algunas cosas que ya sabemos hacer con vectores. Entonces vamos a tener un vector A, y un vector B, y un vector C. Y vamos a tener unos escalares alfa, beta y gamma. Y vamos a estar utilizando una base E1, E2, E3. ¿Listo? Ok, entonces yo escribo mi vector A como, y voy a utilizar esta manera, AI por EI. Los AI van a ser escalares que van a ser las componentes de mi vector A, ¿no? Entonces yo hablaba en el video anterior de un producto por un escalar. Entonces, por ejemplo, alfa por A se escribiría como alfa por AI por la base. Y si ustedes me permiten, puedo poner la base del lado izquierdo, por una razón que va a quedar clara, espero, en un momentito. La otra cosa que yo puedo hacer es sumar vectores. A más B es igual a que AI más BI por la misma base. Entonces yo puedo factorizar la base. EI por AI más BI. Listo. Y utilizando estas dos operaciones puedo hacer una combinación lineal. Por ejemplo, podría decir C es igual a alfa por A más beta por B, ¿no? Y entonces yo escribo esto como alfa AI por la base más B EI, me faltó la beta, beta BI por EI. Ok. Y yo puedo factorizar la base otra vez. Alfa AI más beta BI. Entonces, en muchos casos, yo voy a tener claro cuál es la base que yo estoy usando. Y entonces puedo empezar a obviar, ¿no? Entonces, lo que van a ver en el libro y en algunos otros textos, y yo puedo eventualmente decir en el pizarrón, es que yo escribo alfa por ahí y yo les digo, esto es un producto de un escalar por un vector. Cuando la verdad es que aquí lo que tengo es el producto de un escalar por otro escalar, ¿no? Pero queda implícito que yo estoy utilizando una base, que estas son componentes de un vector, y entonces esto corresponde a un producto de un escalar con un vector. Yo escribo AI más BI y hablo de que estoy sumando dos vectores. Yo escribo alfa AI más beta BI y puedo hablar de que esto es una combinación lineal, ¿no? Entonces, digamos, es una pequeña precisión. Otra de las cosas que se puede observar aquí es que yo en general hablo de las componentes de un vector, ¿no? Yo escribo esto y hablo de las componentes ahí del vector A. Pero si yo escribo una operación entre vectores, eso me va a dar como resultado un vector, que yo lo puedo nombrar o no. Y aunque no lo nombre, de todas maneras puedo hablar de las componentes de este vector.
¿no? En este caso, la iésima componente del vector que resulta de sumar A con B sería AI más B. Listo. Ahora pasemos a una operación entre vectores un poquito más sofisticada. Yo conozco A vector producto punto con B vector. Y yo puedo expresarlo con esta convención de suma como AI EI punto B J E J. Y aquí hice la sustitución de la cual había hablado en el video anterior. Entonces, yo creo que alguno de ustedes puede rápidamente decir que esta expresión es AI BJ EI punto EJ. Y es correcto. Pero hagamos un pequeño desarrollo para ver de manera explícita qué es lo que yo quiero decir con esta expresión. Entonces, desarrollo primero este de aquí. A1, E1 más A2, E2 más A3, E3. Y eso es producto punto. B1, E1 más B2, E2 más B3, E3. Listo. Aquí ya no tengo convención de suma. Aquí ya lo que tengo son productos de escalares con vectores y producto punto, digamos, del bachillerato. Y yo sé que el producto punto distribuye la suma. Entonces lo que yo quiero decir con esta expresión es A1 E1 punto B1 E1 más. Listo, son 9 términos que con la magia de los cortes de video se escribieron rapidísimo. Entonces, aquí no hay ambigüedad en el sentido de que en cada uno de los términos aparecen el producto punto entre dos vectores y cada uno de esos vectores está expresado como un producto de un escalar con un vector, pero eso no importa, no causa ninguna dificultad. Entonces tengo estos 9 vectores y estos 9 vectores sumados. Y estos 9 vectores son exactamente lo que yo quiero decir. Bueno, cada uno de estos lo puedo escribir. ¿No? Aquí sí ya. No voy a volver a escribir los 9 términos. Pero todos estos 9 vectores es lo que quiere decir esta expresión, que es la que yo había escrito en un principio. ¿Sí? Y no hay ambigüedad. Se desarrollan las dos sumas y se hacen todas las combinaciones posibles para obtener todos los términos. Lo bonito de escribir así es que en muchos casos yo voy a tener algo que puedo decir con respecto a la operación de producto punto de dos elementos de una base. De manera general no tienen por qué satisfacer ninguna propiedad, pero en muchos casos los elementos de una base son ortogonales, lo cual quiere decir que EI punto EJ es 0 para todos los I's diferentes de J.
pero mejor aún si mi base es ortonormal. Lo cual quiere decir esto mismo que está aquí arriba, pero que además EI punto EJ es igual a 1 para I igual a J. Este caso ortonormal lo podemos expresar de esta manera. EI punto EJ es igual a una delta IJ. Esta cosita que está aquí se llama delta de Kronecker y vale 0 cuando la I es diferente de la J y vale 1 cuando la I es igual a... Aquí aprovecho para introducir una notación más que vamos a utilizar justo para estos casos ortonormales. El chiste de que sean este producto punto sea 1 es que la magnitud de los vectores es 1 y por eso cuando yo hago el producto punto me da 1. Ahorita vamos a discutir un poquito la interpretación geométrica y ahí quizá queda un poquito más claro. Pero entonces el chiste es que cuando yo tengo vectores que son, y especialmente bases, que son unitarios, entonces les voy a poner un gorrito. ¿No? Tin, tin. Ok, entonces yo puedo volver a escribir mi producto punto en el caso donde mi base es ortonormal. Aquí lo que teníamos era el producto punto de la base, justo esto que está aquí arriba, pero lo que voy a poner es la delta de Kronecker. Entonces, yo puedo hacer mentalmente esta operación, ¿por qué? Porque es una doble suma de cosas que tienen elementos componentes del vector A, componentes del vector B, multiplicados por una cosa que a veces es 0 y a veces es 1. Es 0 cuando la I es diferente de la J y es 1 cuando la I es igual a la J. Entonces, los únicos elementos de la suma que me quedan son los que son iguales. A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. ¿Sí? Y desde luego esto yo ya sé cómo expresarlo. Se expresa AI, BI. Y observo a la hora de mirar esta de acá con esta de acá que lo que está pasando al momento de operar una delta es que yo agarro el índice de una de las factores que aparece y que aparece repetido en la delta y lo intercambio por el otro índice que aparece en la delta. ¿Sí? En este caso yo tengo en la B una J y yo veo que en la delta también está la J, entonces le quito a la B la J y le pongo la I. Entonces me queda AI, BI. Yo lo hice pensando en la B, pero hubiera podido hacer lo mismo con la A, ¿no? Yo veo que la A tiene el mismo índice que la delta, esta I y esta I de acá. Entonces le quito la I a la A y le pongo el otro índice que aparece en la delta, que es la J. Entonces me queda AJBJ, que es exactamente lo mismo que tenía aquí arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso se llama contraer una delta. Finalmente, en este video, terminemos de hablar del producto punto, entonces mencionemos alguna cosita sobre su interpretación geométrica. Nosotros sabemos que A punto B se puede expresar como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta, ¿no? Eso espero que lo hayan visto en otros cursos. También en otros cursos muchas veces se menciona que la interpretación geométrica del producto punto tiene que ver con la proyección, ¿no? Quizá de manera suelta podemos decir así, la proyección. Pero en esta expresión se ve que si yo tengo aquí un vector A y aquí tengo
un vector B. Entonces efectivamente la proyección, por ejemplo, de A sobre B va a ser esta longitud, de aquí para acá. Y esa longitud justamente es la magnitud de A por el coseno de teta. Entonces, este producto punto efectivamente está relacionado con la proyección de de A en dirección de B, pero multiplicado por B, ¿no? Multiplicado por la magnitud de B, pues. Eso se simplifica un poquito cuando yo tengo un vector multiplicado por un elemento de la base, por ejemplo, E1, y este elemento de la base resulta que es unitario. Entonces yo tengo A por 1, aquí por 1, por coseno de teta, ¿no? Entonces aquí efectivamente esto es la proyección de el vector A en dirección del otro vector, que en este caso es unitario, ¿no? Y por eso no aparece la magnitud aquí. Pero aún en este caso tengo que tener cuidado. Aquí está mi vector A. Aquí está mi vector unitario E1. Y efectivamente la proyección será esta, ¿sí? Pero quiero que vean que aquí también en el dibujo se observa la proyección de el elemento unitario en dirección del otro es una longitud diferente. Entonces, esta cosa que está aquí sí es la proyección del vector A en dirección del otro vector, que es unitario, pero no es la proyección del vector unitario en dirección del vector A. Entonces, bueno, sí hay una relación entre el producto punto y la proyección, pero siempre hay que tener un poquito de cuidado para saber qué es lo que se está proyectando y si el vector sobre el cual estoy proyectando es unitario o no es unitario. Termino este video aquí.